el señor Toti Flores. La señora Débora Plager. El señor Carlos Raimundo Roberts. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué mesa hoy, qué mesaza, remesaza, ¿eh? ¿Ustedes vienen por primera vez? Yo por ¿Embajador primera y Carlos? Yo es la primera, sí, sí. Ah, eran virgen de la Legrand, Somos vírgenes de la Legrand. primerizos. Bueno, bienvenidos, vamos a hacer un brindis por ustedes, ¿eh? Mirta. ¿Cómo? Ya podemos morir tranquilos. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Gracias. Débora, por vos también, Toti, gobernadora, muchas gracias, ¿eh? Con todo, Dios mío, yo me canso de ver los sitios a los que van, en los que se presentan, la gente con la que tiene que hablar, y las fotos, y los besos, y los discursos, en campaña me estoy refiriendo, ¿no? Pero igual agotador. también, yo ya recorrí la provincia como gobernadora, toda la provincia, que son 135 ciudades de nuevo. 35 ciudades. 135. Ah, 100, ay, me parecía muy pocas, 35. No, ya fui a todas de nuevo desde que soy gobernadora, porque bueno, le había prometido a la gente que iba a volver y quise cumplir. Eso todo el año pasado. Sí. Y después este año sigo, ¿no? Más allá de la campaña. ¿Y Tiprea? Claro, todo el tiempo. Nunca dejé, desde hace 5 años. ¿Y va algunas familias repetidas que ya conocías? Que ha Sí, visto algunas familias que me anteriormente? recibieron en su casa volví a ir. Ah, sí. Y fue muy lindo el reencuentro, porque en algunos casos me habían conocido como candidata y ahora como gobernadora. Es lindo. ¿Y la convidan volver. con algo? ¿Ven algo cuando van? Siempre, ¿Sí? hay que cuidarse, porque siempre hay algo rico para comer. Siempre hay un bizcochito, siempre hay una pasta flora, mate, café. Y cuando hace frío y tocamos el timbre con frío, también la gente sale con el termo para darnos algo caliente. Ajá. Eso Y quiere nunca decir la- que ustedes avisan antes, entonces, que van a ir, avisan a las personas que van a ir. No. Una cosa es tocar el timbre, que es lo que hicimos esta mañana con Toti, y otra es un formato que nosotros tenemos, que es vamos a la casa de la gente ya dentro de la casa, en su cocina, en su comedor, en el lugar donde está siempre, que es gente que nos escribe por las redes. Ah, ok. Y ahí Eso sí elegimos, saben. Claro. eso sabe que vamos a ir. A veces no le dicen que voy a ir yo, le dice, va a venir un funcionario de la provincia. Ah, no y dice quién. aparezco yo. Y aparezco yo, dice. Y aparezco yo. Y así como que nadie espera. Claro. Y es más lindo, es más lindo la sorpresa. No, y ¿Vos la fuiste, gente- Toti, también? Yo lo he ¿Ah, acompañado algunas veces y la sorpresa es la gente No lo puede llora, creer. no lo puede creer. Claro. No lo puede. La quiere cuando- mucho la gente, muchísimo. La quiere mucho, gobernadora, de verdad. Sí, 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 sí. ¿Nunca recibió un gesto feo, algo desagradable? ¿no? Alguna vez, pero desde la distancia. Claro. Muchos no se animan a acercarse Claro. cuando me Bueno, quieren depende decir de la algo zona, de feo. los barrios, ¿no? Porque, bueno, claramente en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, hay Sí. sectores, o la primera sección electoral, o la tercera, del conurbano, donde claramente hay votos de, por ejemplo, Cristina Kirchner, o votos del peronismo, donde puede ser más refractario a la visita de la gobernadora o de los funcionarios de gobierno. Bueno, es muy pero grande también la van ahí. provincia. También van ahí. Yo desde hace 1 año y medio, cuando asumimos, todas las semanas yo voy a un barrio muy pobre, sin cámaras, a hablar con la gente y a recorrer, y a veces me quedo 1 hora, 2 horas, porque creo que esa es la manera de estar. Y ahí la gente no te dice nada porque se da cuenta que está yendo de verdad a escuchar, que no está haciendo utilizar a nadie. ¿Y Que, qué que le es- piden, María Eugenia? ¿Qué es lo que más le piden, lo que más le reclaman? Bueno, han sido abandonados tantos años, no hay asfalto, no hay cloaca, no hay agua. Esas obras empezaron, ¿no? Y se ven y la gente empieza a tener esperanza, porque bueno, no me estarán asfaltando a mí mi cuadra, pero si están asfaltando a 10 cuadras, me va a llegar. Y lo mismo con la cloaca, el agua potable. Las obras arrancaron. Y Viviendas también, ¿no? Claro. Mucha vivienda, pero bueno, también ahora con los créditos que son como, la Bueno, verdad, sí, los créditos. impresionantes. Sí. En la provincia ¿A estamos... cuántos años? Hasta 40 Hasta años. 40, hasta eso iba a 40 años y en la provincia, solo para que la gente tenga una idea, en este año y medio hemos dado 100 veces más créditos hipotecarios que en el 2015 en la provincia. Es mucho el salto. Ya el año que viene va a haber 50.000 en todo el país y realmente para la gente que hace 10, 15 años que se quiere Pero comprar la sí. casa es Y con es el muy déficit importante. que hay de viviendas, ¿no? Muy El importante. plazo lo extendieron porque creo que era 30 o 10 años más, justamente Sí, por los sí, movimientos por del dólar. el dólar, Exacto, por para el que dólar. Ahora está nadie, faltando para mucha que gente subieron a 40, sí. que se suscribió a estos planes, Claro. créditos,
y el dólar le está cambiando todo, ¿no? Sí, sí. Pero fue un Usted- pequeño movimiento, ya se tranquilizó y ya quiero llevar tranquilidad a la gente. El banco tiene, como no tenía antes, respaldo para salir ante cualquier especulación. Dígalo bien fuerte, porque hay gente preocupada. No, que Sí, no, sí. que no se preocupen porque el Banco Central tiene los recursos para salir ante cualquiera que se quiera hacer el vivo. Está en la pauta de presupuesto el valor del dólar hoy y bueno, y se extendió 10 años también para que más gente pueda acceder y para que todos estén tranquilos de que van a poder pagar la cuota y dejar de pagar el alquiler, que es un drama, ¿no? Porque uno siente que tira la plata. Es un drama realmente. Yo sí. quiero defender el tema de los Toti, siempre timbreos. disculpame que te interrumpa, siempre te veo con el chaleco, con el Ah, me suéter. encanta, me Y encanta. Pero es tu personalidad. Tengo varios. Por eso, siempre te veo y me hace gracia, me encanta. Sí, ¿Qué me ibas a decir? Perdóname. No, la cuestión de los timbreos, yo Sí. que muchas veces es ridiculizado. Vos sos de La Matanza, ¿no? Yo soy de La Matanza, digo, yo vivo en La Ferrere, así que salgo todos los días y tenés que asumir las ¿Hace cosas años que vivís pasan. ahí, Toti? Hace 35. Así que- Toda una vida. Y en La Juanita, que es el barrio donde yo Ah. estoy ahora, hace más de 20, en el mismo lugar, en la misma casa, los Pero mismos vecinos. El momento más difícil, después cuento lo de los timbreos, Sí. que yo pasé fue diciembre del 2015. Ahí sí se notaba. ¿Ya el había tema. perdido el kirchnerismo? Ya o había ya perdido. Finales de diciembre, principio de enero, la inflación fue tremenda, porque la gente llenaba yo compro en el Chino, ¿no? Un supermercado Chino, sí, ahí sí. todos los días paso por ahí. La gente llenaba los changuitos con lo que cobraba de la asignación y tenía que dejar cosas. Y ahí sí había reclamo. Después se fue normalizando. Algunos, por supuesto, vecinos ahí me decían, pero viste ahora porque votamos. Hoy está absolutamente tranquilo, tiene la misma cantidad de gente, más o menos, que va a comprar ahí, así que está bastante bien. Yo sí siento todos los días, cuando nos mandamos macana también me lo dicen, ¿eh? Así que no hay problema. No, el de los timbreos, para mí es impresionante, es importantísimo que el funcionario, no el militante, sino el funcionario vaya a hablar con la gente. Y la gente es muy respetuosa, por más que tenga reclamos. Fuimos con Alejandro Finocchiaro, pero muchas veces en La Matanza, el medio conflicto docente, y llegábamos a casa de docente, no era fácil. Ministro de Educación. Sí, el ministro de Educación que es que de La reemplazó Matanza. a Sí, Bullrich. que es de La Matanza, sí. Sí, sí. Entonces, Ah, y a él mí es me de La parece que Matanza es de La también. Matanza, Ah, claro. ese es un cambio cultural de la política. Otro momento que me impresionó, una tarde a las 7 de la tarde con Martiniano Molina, nos metimos en la Villa Itatí. 7 de la tarde sin guardaespaldas. Yo tenía un... Él es intendente de Quilmes. de Quilmes. La gente le reclama, le dice... Ah, yo lo recuerdo cocinando, era un cocinero fantástico, Sí. Maximiliano. Pero ¿Y lo entonces qué interesante decía? es que dialogan, es decir, los funcionarios vienen y dan la cara. Y eso es un cambio cultural. Martiniano, ¿eso qué dije? Martiniano. Martiniano. La gente valora eso, ¿eh? Valora eso, que el funcionario venga, Contacto con el el funcionario. contacto con el funcionario. No es que lo convencer, digo, pero yo creo que eso después, cuando se va, valora mucho eso, el tema de andar sin guardaespaldas, qué sé yo, esas cosas es... A mí me parece un poco arcaico. ¿Sí? Sí. A ver. Me parece que la televisión, que es un medio que es tan vendedor, llegás a miles, millones de personas y eso de estar timbreando ahí es como muy localista, diría yo. Que la promoción se debe hacer, no sé, yo lo haría a través de la televisión. Es todo. Es más, lo haría a través de la cadena. Yo le reprocho al presidente que no use la cadena nacional. Alguna vez debió usarla para decirnos todo lo que ha hecho este gobierno hasta este momento y cómo habían dejado el país. Creo que eso hubiera sido muy beneficioso. Sobre No es nada en todo- contra de ustedes, nada, absolutamente. Es un parecer, es una opinión. Pienso que todo se ha modernizado. Encuentro que es como antiguo, esa cosa así local y tan determinada de tocar el timbre, que salga una persona y que piense, bueno, este me va a votar porque soy cariñosa con ella o bueno... Yo o creo fea. que Nunca- toma, yo siempre toma pienso- color cuando somos miles, ¿no? La verdad que hoy hablábamos con Toti que bueno, se fue generando un voluntariado también. Mucha gente que quería ayudar y no sabía cómo. Y la campaña del 2015 llegamos a ser 500.000 voluntarios, tocando el timbre. Entonces, claro, y la gente se saca una foto o comenta en las redes y otro vira que vos fuiste y como que se va comentando. Pero es muy personalizado, eso no se me entiende lo que Sí, digo. sí, Es muy el personalizado. Y qué sé yo, una reunión en un club, por ejemplo, es multitudinario, llegás a miles de personas y si lo televisás mucho más, ¿no? Yo creo que hoy día... Mirta, ¿Se acuerdan cuando hoy antes hablábamos- en las esquinas ponían una
un escenario, una tarima, y ahí hablaba el candidato en las esquinas, en los barrios. Bueno, lo que pasa eso es se que acabó con la se televisión. acabó, ya no Se acabó. Hay algunos Como al candidatos mismo que no tiempo les pueden cuento caminar, cómo ¿eh? han cambiado las cosas, cómo ha cambiado con los teléfonos. Hoy día, ¿vos sabés que no se firman más autógrafos? No. ¿Se acuerdan Se que sacan- antes? se sacan Es selfies. la selfie, que yo las odio porque uno sale horrorosa. Sale espantosa con los- ¿Qué ibas a decir, Carlos? Sí, que Está muy querido. hablábamos con María Eugenia hace un rato, que hay unos 30.000 timbreos de Cambiemos en la Sí. provincia de Buenos Aires. A 10 por cada uno son 300.000 personas. Ajá. Digo, hay programas de televisión que no los ven. No es el caso de este, precisamente. Pero hay programas de televisión que no lo ve tanta gente. Y después, respecto de lo del uso de la cadena, te voy a ser sincero, me hizo un poco de ruido, me hace ruido que un gobierno use la cadena, cuyo uso está muy reglamentado. Es para circunstancias muy excepcionales. No para que un gobierno... Así lo marca, no sé si bueno, hay un eso es lo que hacía reglamento, ¿no? Cristina Kirchner, digamos, Sí, sí, ¿no? claro, Cada vez claro. que se le ocurría, y se le Sí. ocurría bastante seguido decir Pero cosas. tampoco digo un abuso, pero cada tanto contarnos, explicarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, es que se quedó estigmatizado la utilización. Sí, sí. Cuando vos mal utilizás un recurso público o institucional, claro, después cuesta, ¿no? Recoger ese hilo para poder hacerlo como corresponde. Yo creo que después de tantos años de la mala utilización de la cadena nacional, de esos extensos discursos partidarios que ni siquiera se dirigían a toda la ciudadanía. Eran cotidianos. Era Sí, prácticamente sí, a diario, sí, sí, a entonces diario. me parece que eso fue un poco lo que quizá haya motivado que se deje utilizar. Lo notable es que cuando yo creo que al hablamos- principio... Los voy a interrumpir porque tenemos que saber qué vamos a comer hoy. Porque ustedes han venido a comer, además de pasarlo muy bien y de acompañarme y yo estar feliz de tenerlos a ustedes acá, porque son todos muy sonrientes y muy encantadores. ¿Le va bien, gobernadora? Estoy Cuéntenos, muy ¿va a contenta ganar de o mi va a trabajo. perder? Cuéntenos. Yo creo que va a ganar el cambio de nuevo. Estoy muy optimista. ¿Está segura? Y seguro se lo llevaron preso, decía mi abuela, ¿no? Pero estoy muy, ¿Y las estoy muy encuestas? esperanzada. Las encuestas... ¿Usted cree en las encuestas? Yo las miro como las miramos todos los que hacemos política, pero lo que creo es que hay un nivel de indecisos todavía alto. Indecisos, sí, Y, sí. y que van a elegir la última semana y además esto es la paso, ¿no? Todavía sí, no es la definitiva. claro. Aunque yo le digo a la gente que vaya a participar igual, porque el voto, más que una obligación, es un derecho y una manera de Pero es expresarse. obligatoria en este caso, ¿no? Es No obligatoria. es obligatoria, pero a veces La la, O gente de no paso, va. la O final. La O es obligatoria. Es obligatorio, sí. Claro, lo que pasa es que creo que el propio gobierno quizá ahora revé que pudo haber sido un error de comunicación y nosotros desde los medios también cuestionamos un poco la existencia de la PASO porque la verdad que la mayoría de las fuerzas políticas no la utilizan como tal, es decir, para dirimir los candidatos dentro Sí. de las mismas fuerzas. Y además sale mucho dinero, etc. Muchísimo dinero, Y muchísimo. eso un poco puede jugar en contra de los intereses del gobierno en relación a que con, por ejemplo, el votante de Cristina, yo creo que hasta el último cristinista de la provincia de Buenos Aires el domingo va a ir a votar. Sí, seguro. Sin embargo, otro sector de la población podría no ir y eso afectar al resto de los candidatos, no sobre todo al oficialismo. Sí, sí. Aquí me ponen un letrero. ¿Qué comemos? Vamos a ver qué comemos. Adelante, Francisco. Buenas noches. Ay, qué rico este budín, parece. Tiene... Un flan, es un flan. Un flan de espinaca tenemos de entrada, de plato principal, una suprema con papa aplastada y hongos y un toque especial de pimienta negra y estragón. Qué rico. Y de postre una mousse de frutos del bosque. Bueno, riquísimo todo. Les cuento que el menú de esta noche, como el todos los fines de semana, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Recetazas. Bueno, nuestro chef es Francisco Sade. Muchas gracias, Francisco. Le damos la tarjetita y lo aplaudimos porque nos hace cosas muy ricas. Pueden empezar, señores. Los platos de hoy están hechos con productos Alicante. Gracias, Alicante, por traernos los mejores sabores naturales. Disfrutarlos vos también en tu casa usando Alicante, tu opción natural. Muchas gracias por este libro. Hoy leí tu artículo, Carlos, de La Nación, como todos los sábados. Buenísimo. Bueno, gracias, Mirta. Qué irónico sos, ¿eh? ¿Yo? No. Como escritor me refiero. Sí, sí, sí. Excelente. Vámonos. Del vamos por todo al vámonos todos. ¿Este es nuevo? ¿Ha salido ahora recién? No, o sea, se salió hace 2 años. Ah, mira vos. No tenés Como no me que- invitaba, yo siempre no tenés guardaba que uno para contradecir cuando no tenés que contradecir que refutar a una conductora. Vos tenés que decir, sí, es nuevo, sí, acaba de salir, sí. Muchas gracias por la dedicatoria, ¿eh? Pero te sigo, en la Nación te sigo todos Bueno, los sábados. muchas Tus artículos son fascinantes. Además, sos muy valiente. Ahí está. Éramos pocos y parió la economía. ¿Qué título? Mirá qué título. Este es de no creer. Léanlo porque es excelente. Lo leí esta mañana. Bueno, es muy largo, así que no lo puedo leer. No, no. Bueno, embajador, cuéntenos.
usted estaba, pueden empezar, señores, estaba como embajador argentino en Venezuela. Así es. ¿Cómo se desarrollaron los hechos en ese entonces? ¿En qué Bueno, año fue? Ahí me nombró el presidente Dualde en el 2002 y la relación entre Argentina y Venezuela en ese entonces era bastante complicada porque Chávez había querido designar embajador acá a Elías Jagua. Elías Jagua era un hombre que tenía una expertise en agitación urbana en La Habana. Entonces, evidentemente, recibir a un personaje con esas características en la Argentina del 2002 no era el ideal. Entonces, nunca se le dio el plácet. Y a nuestro embajador en Caracas tuvimos que sacarlo, pues Chávez pidió que lo sacaran, pues lo veía muy involucrado con la oposición venezolana. Entonces, cuando el entonces canciller Rucauf me ofrece la embajada, me dice, mira, corres el riesgo de que nunca te den el plácet, porque nosotros no le hemos dado el plácet a Elías Jagua. Elías Jagua hoy en día fue vicepresidente y es una de las principales figuras del madurismo. Bueno, pidieron el plácet y el mismo día que lo piden, un amigo mío... El plácet, explique, es la autorización. El acuerdo del gobierno sí, para la designación de uno. El mismo día que me piden el plácet, me llama un amigo mío que había sido embajador de Venezuela acá, y me dice, mira Eduardo, como estamos molestos, porque ustedes no le dieron el plácet a Elías Jagua, vamos a demorarlo un mes, que en términos diplomáticos es el límite para considerar que no ha sido rechazado, pero al cabo de un mes te vamos a dar el plácet. Y efectivamente el día 30 lo dieron. Y ahí me fui a Venezuela, presenté cartas credenciales a Chávez como presidente, y la idea fue tratar de normalizar la relación entre Argentina y Venezuela. Chávez había querido venir acá durante la presidencia de Menem, Menem nunca lo recibió, durante la presidencia de la Rúa tampoco lo recibieron y Dualde tampoco. Entonces vino acá a la asunción de Kirchner y ahí empezamos a trabajar en una visita oficial. Yo lo tuve en mi programa, ¿en qué año fue? Sí. Bueno, ahora me lo dicen. Los otros días lo mostraron en el Junto con programa de Macri. Clara Mariño, lo mostraron mostró que estuvo Clara. Macri, que estuvo Macri, sí, Estaba sí. Macri el mismo Estuvo día, Macri, sí. efectivamente, sí. Bueno, y vino Chávez acá, quería hacer un acto como había hecho Fidel Castro en la Facultad de Derecho. Entonces el gobierno argentino no quiso que se hiciera ese acto, pues pensaban que se iba a cortar el tránsito, iba a generar un gran caos. Entonces me piden que le dijera a los venezolanos que se hiciera en otro lugar. Y lo hicieron en el estacionamiento de la Facultad de Derecho. Claro, me acuerdo. Que yo me Que acuerdo... duró muchísimo, larguísimo. Larguísimo, con los discursos de Chávez iban a durar 6, 7 horas. Sí. Cuando vuelven al hotel, yo por supuesto no fui al acto, cuando vuelven al hotel, el entonces canciller venezolano, Roy Chatterton, me dice, Eduardo, te felicito por lo bien militarizados que están tus piqueteros, han mantenido perfectamente el orden en el acto. A mí se me pusieron los pelos de punta. Chávez financiaba acá, además de las Madres de Plaza de Mayo, a Barrios de Pie y al grupo de Delía, etc. Bueno, ¿qué pasó? Se firman una serie de acuerdos y finalmente se firma el famoso fideicomiso. El fideicomiso era, que yo creo que la idea no era mala, era que Venezuela nos vendía fuel oil, nos vendía petróleo, Sí. y nosotros pagábamos ese fuel oil con servicios y bienes argentinos. ¿Ahí es cuando mandan las vacas? Eso se mandó después. A posterior fue. ¿Sabe cómo terminaron las Bueno, vacas? bueno, no. Comidas. Eran vacas No me lecheras y diga. se las comieron. Ay. Porque no tenían ni idea de qué hacer con las vacas Pero lecheras. importaron otras vacas de otro lugar. No, Sí, bueno, Venezuela. el famoso embarque que fue Felipe Yo me Solá y acuerdo, que yo fue... bueno, estoy viendo las vacas cuando las están embarcando. esas salieron en 200 la- vaquillonas acabaron ¿Qué me comidas. dice? 2003. Ah, en el No, 2003. 2000. Bueno, Chávez con Mirta. ¿Cuándo, Ah. chicas? 2003. Chávez. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Se firma el fideicomiso, entonces nosotros lo que pagábamos a Venezuela por ese fuel oil iba a una cuenta que manejaba PDVSA, la empresa petrolera venezolana, en Nueva York, y después se utilizaba para pagar los servicios y bienes argentinos que se compraban. Quien tenía que autorizar esas compras, que se imputara ese dinero, era el Ministerio de Planificación Federal. De Y Vino, ahí Julio fue de Vino. cuando empezaron los problemas. Yo en febrero del 2005 informé a Cancillería que del fideicomiso habían desaparecido 90 millones de dólares. Esos dólares los habían traído de Nueva York a Caracas, los habían cambiado en el mercado negro, habían comprado en el mercado oficial y se habían quedado con una diferencia de 13 millones de dólares. Y el caso Antonini Wilson todavía Eso no fue había- posterior. Eso fue ¿no? posterior. Sí. Bueno, Eran 800.000, no llegaba a 800.000 $1.000.000, dólares. sí.
Cuando ese cable llega a Cancillería, parece que desata una tormenta fenomenal y yo me entero a los pocos días por Página 12 que Nilda Garré iba en lugar mío a Venezuela. Como embajadora. Como embajadora. Lo llamo a Rafael Bielsa, que era el canciller, y para preguntarle que me diera una explicación. Por supuesto, nunca me devolvió el llamado. Lo llamo a Jorge Tayana, que era el vicecanciller, a quien yo conocía de hacía mucho tiempo. Y Jorge me dice, mira, Eduardo, el canciller se enteró igual que vos por el diario. Fue una decisión del presidente. Bueno, y ahí empecé toda la saga esta que terminó después con la denuncia de Lilita Carrió. Pero que era una embajada paralela. Era una embajada paralela que manejaba Uberti. Claro, ¿no? ahora el ex embajador, además, sufrió una denuncia en la justicia argentina por falso testimonio. Esta denuncia que él hizo, hoy tramita en la justicia, la verdad que está dormida. Si no me equivoco, es el juez Ercolini el que tiene la denuncia que hizo Ercolini lo Elisa tiene Carrió en el año 2008. Y al ex embajador Sadous lo imputaron, lo acusaron de falso testimonio. Creo que el fiscal Dilelo elevó la causa y el juez Canicova Corral fue el que tramitó. Canicova Corral me condenó y voy a juicio oral en algún momento, hace un año y pico que estoy esperando. Qué barbaridad. ¿Quién no tiene sección? La Cámara, digamos, en primera instancia fue Canicova Corral y después fue a la Cámara. Ajá. Claro, lo que usted, si no me equivoco, en la denuncia de Elisa Carrió de 2008, lo que constaba era que la mano derecha de Julio De Vido, que era José María Olazagasti, era el que manejaba esos fondos junto con un empresario llamado José Levi, ¿no? Eso fue posterior, Levi apareció después. Pero lo que está sucediendo hoy día en Venezuela es una cosa de terror, ¿eh? El mundo debiera manifestarse en contra, ¿no? El mundo se ha manifestado acá. Ahora el Papa, un poquito tarde. Sí. Pero al Papa no le llevaron el apunte. No. Todas las mediaciones han sido un fracaso. Realmente, tanto la de Rodríguez Zapatero, la del Papa, la de presidentes latinoamericanos, a ninguno. En realidad lo que ha hecho el gobierno venezolano ha sido ganar tiempo con las mediaciones. Yo creo que Venezuela... ¿Qué se propone Maduro? Una cubanización del país. Yo creo que vamos a una cubanización. ¿Quién maneja todo esto, embajador? ¿Cuba? Mire, Cuba. Es decir, siempre se dijo, y sucede que Maduro es una persona muy limitada intelectualmente. Acordémonos del pajarito, ¿no? En la cabeza. Bueno, es decir, de hecho... No se puede olvidar eso. Maduro era conductor del metro de Caracas, fue dirigente sindical, después pasó a diputado con el gobierno de Chávez, presidente de la Asamblea Nacional, fue canciller, aunque no le cueste creer, fue canciller. Fue canciller. Vicepresidente de la República y acabó de presidente. Cuando Chávez anuncia que iba a ser el sucesor, ya estaba Chávez muy enfermo, dice públicamente, miren qué lejos ha llegado el autobusero, porque qué lejos que ha llegado el que manejaba el autobús. El autobuseo, ahora lo pesqué, sí, el autobús. Ahora, siempre se dijo que Maduro era un hombre de los Castro, que los Castro lo habían convencido a Chávez de ponerlo en el poder. Y realmente uno está viendo lo que pasa hoy en día y yo creo que va en esa dirección, porque además Maduro tiene 3 elementos que para mí lo hacen casi imbatible. Uno, el control del ejército, el ejército venezolano. En Venezuela hay 1.200 generales en actividad. 1.200 generales en actividad. Entonces, bueno, están involucrados además 60% del narcotráfico de Colombia sale a través del territorio venezolano y además están muy involucrados en la corrupción. Número 2, maneja la justicia, que la han colonizado absolutamente, y manejan la plata, es decir, lo que da el petróleo. Entonces yo creo que contra eso es muy difícil luchar. Y los medios de comunicación, todos, pero eso ya desde la época de Chávez, porque muchos dicen, bueno, Maduro no es Chávez, esto pasó porque Chávez no está. En el año 2007 ya Chávez le sacó RCTV a sus dueños, porque decía que era ¿Los Cisneros no eran los Cisneros? Y luego Globovisión. Otro grupo, ¿no? El grupo Globovisión los fue Cisneros obligado a vender, claro, a vender justamente también porque decían que eran medios de comunicación golpistas. Entonces, cuando dicen que lo de Venezuela no es una dictadura, la verdad que el derecho al voto o el sufragio no es el único condicionamiento para una democracia. También la división de poderes, la institucionalidad. Hoy justamente la Asamblea Constituyente tomó su primera medida, que fue reemplazar a la fiscal, que era una fiscal Ortega, que había sido chavista, pero que últimamente había tenido posiciones disidentes, digamos, con el gobierno de Maduro. Claramente han suprimido todos los poderes que no sean los propios del Ejecutivo que maneja Maduro. No hay justicia, no hay parlamento. Al parlamento, que tenía mayoría opositora, lo han borrado y lo reemplazaron por la constituyente. Y hoy yo creo que más que la crisis institucional o de la democracia venezolana hay una crisis humanitaria, que eso es lo que el mundo entero no puede dejar de mirar.
gente que no tiene acceso a los medicamentos, al alimento. El éxodo de venezolanos por la frontera de Colombia que vimos acá en el programa de La Nata es muy impresionante. En la terrible, Argentina, terrible. Miles todos los días. Acá mismo. Pero mire lo que han acá hecho hay con- 36.000 venezolanos. Uno va a Lo cualquier... que han hecho con López y con el restaurante, exalcalde, y con el alcalde, ¿no? con Ledesma. Con Ledesma. Después, Lo repusieron, lo repusieron, a lo Ledesma lo reintegraron, lo reintegraron. queda a su algún casa. diario como el Nacional de Caracas. que lo lee muy poca gente. Lo lee muy poca gente, entre otras cosas, porque era un diario importante, bueno, digo, como Nación, como Clarín, y fueron restringiéndole el papel. Ajá. Entonces el diario Nacional sale días, semanas con 6 páginas. Y con papel que le donamos otras empresas periodísticas porque no dejan importar el papel y ellos no producen papel. Así que prácticamente es un diario que se está extinguiendo en vida por este torniquete al que lo obliga. Un diario tradicional, absolutamente. Absolutamente de tradicional. Venezuela. Sí, sí. Te agrego Junto algo. Con el Universal. Con los el dos Universal, diarios más claro, importantes del sí. Yo me acuerdo haber leído, apenas llegué a Venezuela, haber leído en el Nacional un artículo tremendo que decía que si le pegaban a Chávez un balazo acá tenía una verruga acá en la cabeza, ¿sí? iba a salir un líquido viscoso, maloliente y amarronado. Y yo digo, ¿cómo pueden publicar una cosa así? Se lo comenté a alguien del gobierno y me dice, no, chico, ni te preocupes, estos diarios los lee muy poca gente. A nosotros lo que nos interesa son los medios masivos. Claro. Son las radios comunitarias, la televisión, sobre todo la televisión que pasaba telenovelas, que es lo que la gente veía. Sí, sí, sí. ¿Y Entonces, usted qué opina, gobernadora? Primero, decirle a los venezolanos que no están solos, ¿no? La verdad que el presidente ha acompañado esta lucha contra la dictadura de Venezuela durante mucho tiempo. Sí. Y ya ha ofrecido asilo político, es un país que en el Mercosur ha votado la suspensión y ha aplicado la cláusula democrática, se ha expresado públicamente y la Argentina es un lugar que los va a recibir con los brazos abiertos a Leí todos que los que está están facilitando perseguidos. mucho, ¿no? Mucho desde la los trámites embajada, para que puedan... sí, mucho. porque se están yendo los y venezolanos sí. a O sea, se Colombia, escuchaba el emigran. 80% de los egresados universitarios recientes están fuera de Venezuela. Fuera de Es decir, la gente joven, más preparada, ha abandonado el país. Y además una cosa que, en relación con lo que decía María Eugenia, que yo coincido totalmente, Venezuela llegó a recibir a 30.000 argentinos, muchos de ellos refugiados políticos en la época del gobierno militar. Se pero refugiaron también muchos, refugiados Venezuela y México, económicos. mucho. Tomás Eloy Martínez, por Tomás Tomás Eloy Martínez, estuvo, sí, señor, gran Rodolfo escritor. Terraño, Rodolfo hubo- Terraño también. Juan, Juan Carlos Puig, que fue canciller en el gobierno de Cámpora. se Yo todas las refugiaron en universidades Venezuela. que he visitado en Venezuela, que fueron casi todas, en todas había habido o había todavía profesores Argentinos. Sí. Ahora, qué paradoja, ¿no? Que esos mismos que han sido víctimas de la dictadura militar y del Sí. genocidio argentino hoy se nieguen a condenar y a repudiar las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela. Como si los derechos humanos valieran más o menos de acuerdo si sos de derecha, de izquierda o A de la centro. ideología, sí. Realmente es casi como reeditar la teoría de los dos demonios, porque dicen aquellos que sostienen que el gobierno de Maduro no es una dictadura, que los opositores son muy violentos, que están armados y casi que se justifica la represión militar. Ahora, el que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado, y el que está Absolutamente. saliendo a la calle con tanquetas y con armas a matar a los ciudadanos, sean opositores al gobierno o no, es el gobierno de Maduro, y eso debe repudiarse. Los Yo he derechos leído que humanos esto, son porque la universales. preocupación en general es que esto puede derivar en una guerra civil, ¿no es cierto? Pero la civilidad no tiene armas, el pueblo no tiene armas, entonces es en buena hora, ¿no? Diría yo, porque realmente Sí, por si no, suerte. Por eso yo sería creo, Mirta, terrible. que hablar de guerra civil no es correcto, porque una guerra civil tiene que haber dos bandos A eso me armados refiero, claro, equivalentemente. claro, por eso, al no Y tener acá armas. la gente está peleando con piedras, con Sí, cóctel molotov, sí, con escudos de sí, madera, sí. es decir, acá el monopolio de la fuerza lo tiene el ejército Sí, el ejército, sí. y la Guardia Nacional. Claro, ¿qué puede la hacer la gendarmería. pregunta es qué puede hacer la comunidad internacional, ¿no? Porque hoy hablaban del Papa o de los Estados Unidos, y hoy a la luz de los hechos históricos se sabe que, por ejemplo, una sanción económica por parte de Estados Unidos, que es el principal comprador del petróleo Es el principal venezolano, comprador, efectivamente, sí, sí. tiene ¿Y Venezuela cómo las se reservas- manifestó Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos hizo sanciones Suavemente, muy me parece, suaves, ¿no? Muy simplemente suaves, ¿no? a funcionarios, al propio Maduro también, Maduro. del gobierno
gobierno de Venezuela respecto de sus cuentas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que sancionar al país de manera económica es ir directamente Perjudica a contra la el gente. pueblo Claro, sí, sí. y además darle una herramienta a Maduro para victimizarse y decir que todo esto es una conspiración del capitalismo mundial, etc. Lo que no se El entiende principio. es que no permitan abrir un canal humanitario, ¿no? Para alimentos, para medicamentos y los presos políticos. Esas son cosas inconcebibles y que nadie debería discutir, ¿no? Y que fueron dos de los pedidos que el Papa hizo en la primera vez que se expresó sobre esto. Aquí estuvo Katy Fulop, bueno, venezolana, como ustedes saben, que tiene a su mamá enferma y una hermana, y nada, se vio obligada a mandar medicamentos porque no en grave estado creo que la hermana, porque no se consiguen, o sea que también les va la vida a la gente, se muere, Bueno, y es tampoco, terrible. por ejemplo, Katy no puede viajar porque ella No. tiene posiciones muy claras en contra de primero de Chávez y después de Maduro y sabe que corre riesgo realmente. Ahora, ¿el porque- kirchnerismo se ha manifestado o no? Sí, a favor. favor Por de ejemplo, Maduro, Filmus, ahora. que es candidato por Unidad Ciudadana en la capital Bueno, la expresidenta, federal. perdón, lo condecoró, ¿no? A Maduro, ¿se acuerdan? claro. Ahora se le ha retirado la Le condecoración. retiraron la El presidente Macri condecoración. le Era la retiró. del general San Martín. La que era Orden del Libertador. La Orden del sí. Libertador. Más la alta máxima, condecoración. La máxima El collar de la condecoración. Orden del Libertador. Eso se lo Bueno, retiraron. y un premio en la Universidad de Comunicación de La Plata, la ex rectora o actual, no sé, Florencia Saintout, a los derechos A Chávez el gran premio, sí. Pero Pero Maduro lo insultó al presidente argentino, a Macri. Varias veces. Últimamente Varias también veces. feo, ¿eh? ¿Qué vas a decir? No, usted recién decía que dice el kirchnerismo. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que Filmus, que además es parlamentario del Parlasur, justamente primero dijo que no estaba informado de la situación en Venezuela. Bueno, uno pensará qué raro si tenés ese cargo que no estés informado. Pero tan mal informado no estaba porque horas después dijo que la situación de Venezuela era equiparable a lo que pasó aquí con PepsiCo, Con PepsiCo. ¿no? Con los trabajadores que habían tomado una planta. Igual. Igual, es lo mismo. Se resfriaron, pero... ¿Cuántos En muertos PepsiCo hasta ahora? Los únicos heridos fueron policías. Sí. Fueron policías. Una chica policía que le una tiraron chica piedras y le policía partieron la que- rodilla. que va a tener que usar una prótesis. Sí. Digo, la verdad que comparar esa situación en un país como el nuestro, donde de mala funciona el fe, poder sí. legislativo, funciona la justicia, funcionan las votaciones, hay democracia y espacio para que todo el mundo se exprese, es negar la realidad, ¿no? Bueno, como tantas veces ha pasado. Lo que es escandaloso es el silencio de Cristina, ¿no? Es muy Sí, impresionante. sí, no Ella se ha que- manifestado, ella que ¿eh? opina de todo y que Sí, tuitea sí. todo. Sí. Acá mantiene un, diría yo, ominoso silencio. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El que se ha manifestado del kirchnerismo es Víctor Hugo Morales, Ajá. diciendo que el acto, el referéndum del domingo por la constituyente había sido muy democrático y que los incidentes son de las fuerzas antidemocráticas. Una lectura, diríamos, algo sesgada de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, No 130... admitir que hay una crisis humanitaria en Venezuela es evidente hasta dónde son capaces de llegar los dictadores, independientemente de la cuestión técnica, si es dictadura o no. Digo, por eso es una cuestión secundaria. Ahí hay una crisis humanitaria. Y el tema es que en estas situaciones los que más sufren son los que menos Pueblo, tienen. los que menos El tienen. pueblo. Claro, Es- claro. Es terrible. Bueno, es que terrible. la gente Pero con recursos esas se imágenes fue. son aterradoras, Aterradoras. porque uno los ve en Y el condiciones... tema es que están tan cerquita nuestro ahora, porque antes veíamos eso en Claro, algún pero en país condiciones tan lejano. precarias, están ahí debatiéndose como pueden, es humillante además. Además, 130 muertos que ya Sí, ha habido, sí, sí. cuando acá seguimos hablando de Costec y Santillán, que es inaceptable también, También pero fueron inaceptable. 2 muertos, Sí, sí. y forzó a un Y le costó presidente el a gobierno adelantar Dualde. las elecciones a Dualde. A Dualde. Y el drama cotidiano de no tener nada. ni comida. Tengo una amiga venezolana que vive en Miami, que estuvo hace unos meses visitando su casa, la casa de sus padres, y dicen, por favor, trae aspirinas, galletitas, sí, sí, sí. papel higiénico, Sí, sí. jabón. Digo, una cosa... Y económicamente, ¿cómo está Venezuela? Sigue, porque el petróleo está en baja, ¿no? Ha bajado. En Ha las bajado el épocas de Bajó de petróleo. 130 dólares a 55 hasta ahora. Llegó a estar a 30 dólares, está a 55 ahora. Eduardo, corregime si estoy No, sí. mal. Pero, de todos modos, es el principal y casi diríamos único ingreso que tiene. Ah, sí. 96% de las 96% de exportaciones. sus recursos le vienen Ajá, de- del solamente petróleo, ¿no? Y toda la magia, entre comillas, del chavismo se vino abajo cuando cayó el precio del petróleo. Claro, Porque claro. además no sí, tenían sí. políticas anticíclicas, gastaron todo. De hecho, Venezuela mantiene a Cuba. Le regala Ah, sí. todos los Tiene días, una ¿no? muy buena Miles de relación barriles. con Irán, ¿no? Con Irán también. Sí, Venezuela. también, claro. ¿La sigue teniendo todavía? La sigue teniendo. Sí, sí, claro. Cuando en las épocas de oro del petróleo, Chávez recibía 70.000 millones de dólares al año por el petróleo, que es una fortuna para un Una país de fortuna. 24 millones. Como dice Impresionante. Carlos muy bien, se invirtió en las cosas más absurdas.
subsidiar a todos estos movimientos sociales pro-chavistas en todo el mundo. Le mandaban petróleo subsidiado a los barrios pobres de Nueva York. Le mandaban petróleo subsidiado al alcalde de Londres que simpatizaba con el chavismo. Y aparte una ineficiencia en el gobierno absoluta. Una rotación, por ejemplo, yo he conocido en los 2 años, 7 meses y 4 días que estuve, conocí 3 cancilleres. En todos los ministerios había 3 o 4 titulares en un año. Y el único que conocía todo era Chávez y el único que decidía todo era Chávez. Esta ineficiencia, este despilfarro de fondos es lo que ha conducido a la gravísima situación económica de hoy. Ahora, lo de Irán es importante que marcaba Mirta porque la relación entre Venezuela e Irán se dio durante la presidencia de Chávez y la presidencia en Irán de Mahmoud Ahmadinejad. Claro, él le pidió a Chávez que interviniera ante Cristina para que no persiguieran más a los espías iraníes. No, y a los acusados del atentado a la AMIA. Acusados de la AMIA, exacto, por eso es tan grave y tan serio, porque en ese momento gobernaba Ahmadinejad, que era negacionista del Holocausto, que tenía en su gobierno... Que sabía todo ahí era Nisman. Claro, en el gobierno de Ahmadinejad había ministros que estaban acusados y con pedido de captura roja de Interpol por los atentados en la Argentina, por el atentado a la AMIA. Y es más, Ahmad Bahidi, que era uno de los acusados del atentado a la AMIA, estuvo en Bolivia cuando tenía pedido de captura internacional, cédula roja de Interpol, estuvo allí. Siendo ministro del gobierno iraní, ¿no? Y Argentina, en esta estrategia geopolítica de Cristina Kirchner, porque fue durante la presidencia de Cristina, tuvo esta alianza inexplicable Venezuela-Irán-Argentina que terminó en el memorándum de entendimiento, ¿no? Que era un pacto de impunidad claramente. Bueno, era cuando Cristina había cerrado todas las vías de diálogo con el mundo, se había peleado con el mundo entero. Y le quedó el único polo amigo, era esta entente entre Caracas, Teherán y La Habana, ¿no? Les voy a contar una anécdota que me pasó y que es interesante. Cuando viene Kirchner, Néstor todavía era presidente, a una cumbre del Grupo de los 15 en Caracas, unos días antes el embajador de Irán me viene a ver y me dice que el presidente, que entonces todavía no era Ahmadinejad, sino el antecesor, quería tener una reunión con Kirchner para resolver el problema con la Argentina, pero que tenía que ser una reunión absolutamente secreta porque en Irán tenían un frente muy, muy duro sobre cualquier acuerdo con la Argentina. Entonces, que te hace una reunión absolutamente secreta. Informé de esto a la Cancillería. ¿Quién era el canciller? ¿Timerman? El canciller era Bielsa. A Bielsa en ese entonces. Informé de esto a la Cancillería y cuando llega el avión presidencial lo agarro a Bielsa y le digo, mire, canciller, tenemos este pedido. Me dice, así, embajador, cuénteme bien cómo es todo. Le conté, esto fue a las 11 de la noche del día que llegó el presidente con el canciller. A la mañana siguiente, conferencia de prensa del señor Bielsa, que dice, bueno, el embajador argentino me ha informado que el presidente iraní quiere reunirse con el presidente Kirchner. Bueno, se armó, por supuesto, los iraníes nos querían comer crudos. Yo estoy convencido de que esto Bielsa lo hizo para boicotear cualquier posible entendimiento. Ahora, lo notable es lo que era la política en ese entonces, cuando condenábamos en Naciones Unidas a Irán, y después que llegamos a estos acuerdos. Bueno, la propia Cristina. Sí, por eso. De varios años... a Irán, en Naciones Unidas, a Irán, en la Asamblea General. Claro. Impresionante. Vamos a volver un poco a nuestro país. Vamos a hablar un momento con la gobernadora. ¿Qué es lo que qué la desvela, María Eugenia? ¿Qué le quita el sueño? Bueno, la inseguridad me quita el sueño. Yo tengo el ministro de Justicia, Ferrari, tiene un equipo que atiende a todas las víctimas de homicidios, a sus familiares, y me manda un parte todos los días, o abusos o violaciones, casos graves. Y me manda un parte explicándome lo que pasó, qué hizo el equipo, un equipo de psicólogos, trabajadores sociales que acompañan a la familia. Esos partes diarios me sacan el sueño. Me saca el sueño saber que si bien el cambio ya llegó y eso se ve en las obras, en peleas que nos comprometimos a dar contra el narcotráfico y las mafias y lo estamos haciendo, y se ve en el diálogo, en la transparencia, bueno, en muchas cosas. La seguridad, ayer ha muerto otra jovencita, pobrecita. Anaí, qué terrible. Tremendo, qué terrible. Tremendo lo que qué todavía pasa de jovencitas, de niñas, de adolescentes. 16 años tenían ahí. Sí, muy chica. Qué barbaridad. Y fueron unos casos en esta semana entre Anaí y el caso de la chica de La Plata. También, igual no parece ser un caso de inseguridad de Anaí. No se sabe mucho, pero todavía la justicia está investigando. Yo quiero ser prudente, pero la verdad es
Hay varios sospechosos, ¿eh? Hay uno ya detenido. Hay uno detenido. Hay uno ya detenido. Profesor de matemáticas, ¿no? Exacto, Sí, sí. hay uno ya detenido. Nosotros, entre este equipo que hemos puesto con el ministro Ferrari, más recordar, aprovechar que tanta gente mira su programa, a todas las mujeres y sobre todo a las adolescentes que se ponen de novias por primera vez. Hay una línea 24 horas, el 144. Nosotros pusimos más operadores en la provincia porque antes la mitad de los llamados no se atendían. 24 horas pueden llamar y hasta anónimamente lo pueden hacer para pedir ayuda, que no están solas, hay hogares, hay lugares a donde refugiarse si hay alguien violento, que no admitan la violencia como forma de relación porque puede terminar muy mal, muy mal. Y que tengan cuidado en las redes también, ¿no? Los papás, eso es los peligrosísimo, hijos, sí, el sí. grooming, esto de las redes, que a veces los adultos que somos menos tecnológicos, yo lo digo porque tengo 2 hijas adolescentes y vivo ¿Qué edad tienen sus preocupada. chicas, María Eugenia? 16 y 14. Ajá. Y en esta chica que se suicidó, que intentó eso es suicidarse, terrible. que todavía Intentó, está internada en La pobrecita, sí. Plata, lo había avisado en una red que yo como mamá no conocía. Ni en el Y aula, en muchos el no colegio, conocíamos. sí. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de las redes, nuestros hijos y todo lo que pasa, ¿no? María Eugenia, ¿cómo es ser la cara visible de una campaña en la que usted no es candidata? Yo no me imaginaba de otra manera. ¿Usted se propuso porque hacer la campaña? Yo siempre supe que iba a estar, porque Mirta, yo arranqué, cuando arranqué con Mauricio hace 12 años, además de siendo parte de un equipo técnico que trabajaba lo social, yo repartía boletas en las esquinas y hacía lo mismo que hago ahora y hablaba con la gente. Entonces yo no me imaginaba nunca una campaña donde yo no estuviera metida hasta acá, porque así lo siento, porque yo creo en este proyecto y porque tengo un gran equipo que quiero que vaya al Congreso. Acá está Toti, pero también está Esteban Bullrich, está Gladys González, está Graciela Ocaña. Un equipo que no se esconde, que puede contar dónde vive, quién es, qué ha hecho, gente honesta. Y yo necesito más gente que nos ayude a dar la pelea que estamos dando. Mucha más gente de bien que dé la pelea en el Congreso, en la legislatura. Y la verdad no me pesa porque estoy tranquila y puedo mirar a la gente a los ojos, reconocer lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que falta, pero sí, no había otra posibilidad para mí que no meterme. A ver, ¿qué se hizo mal? Y bueno, yo creo que tanto el presidente como yo somos muy ansiosos. ¿Qué no se hizo también? No, yo creo que es difícil en 18 años 18 meses cambiar 25 años. Es mucho tiempo la provincia de Buenos Aires sobre todo de abandono, ¿no? De mucha soledad, de indiferencia, y en 18 meses y con un gobierno que había tapado tanto, que había ocultado tanto, la inflación, la pobreza, todos los problemas que teníamos los argentinos, y bueno, hubo que tomar decisiones difíciles. Yo sé que hay familias que ya empiezan a notar que están mejor. El obrero, hoy con Toti estábamos en Hurlingham y nos paramos en una obra de construcción y contaban que hacía un año que tienen trabajo y que tienen trabajo para un año más. Ha subido la construcción, ¿eh? Muchísimo, sí, muchísimo. Está subiendo. Y eso es trabajo. ¿Qué más subió la construcción? Automotores y... 17%, automotores, motos y ya bebidas y alimentos también. ¿Alimentos también? Bebidas y alimentos también. Motos es una cosa Alimentos impresionante. había leído que Sí. no había subido. Ah, sí. Bebidas y alimentos Motos también. es impresionante. Impresionante. Es una, no voy a decir la marca, pero una fábrica muy grande de motos que está en Caseros. Me contaba el intendente, tomó 200 personas el último año. Y detrás de cada uno de esos obreros que uno ve en la construcción, o en un asfalto, o en una ruta, o en una obra de cloacas, está el que hace la maquinaria, está el que hace el cerámico, está el que hace el mosaico. Hay 26 industrias asociadas a la construcción. Así que es mucho trabajo. Me debes que hicieron mal, ¿eh? No, ahora voy a eso. Lo que creo también es que no fue parejo, que todavía no llegó a todos. Y yo entiendo que la gente en la provincia de Buenos Aires en muchos lugares ha hecho un gran esfuerzo con las facturas, con pequeño comerciante, el aumento de los alquileres, con la inflación del principio de la que hablaba Toti, pero que ahora estamos bajando a la mitad. ¿El tema de los maestros se arregló? Se resolvió, están cobrando el aumento. ¿Están cobrando? Están cobrando el aumento, sí, claro. ¿Qué porcentaje? Cerramos la inflación, tal como yo me comprometí siempre. La inflación, lo que dé la inflación para que no pierdan con la inflación y una reparación del año 2016 por la desventaja de inflación que quedaron y una pequeña contribución para material didáctico para que no tengan que poner de su bolsillo. Eso fue lo que se acordó y eso es lo que se está pagando. Pero esto es el principio, Mirta. Lo más importante es que logramos el acuerdo después de 17 días de paro y creo que los dirigentes gremiales se dieron cuenta
que el paro no era la herramienta y logramos el acuerdo con los chicos en clase. ¿Y cómo ese se fue lleva un con cambio. Baradel usted? Bueno, tengo muchas diferencias. Él cree que no hay que evaluar a los chicos con el operativo Aprender, yo creo que sí. ¿Es maestro él? Él es preceptor, es fue preceptor unos primeros años de carrera y después ya se dedicó al gremio. Pero tenemos muchas diferencias. ¿Cuánto gana un sí. maestro hoy día en la provincia? Bueno, Porque con los el de Capital aumento, se quieren equiparar ahora, ¿no? con el aumento el sueldo promedio del maestro pasó a 23.000 pesos. 23.000 pesos con el aumento del sueldo promedio. Y Santa Cruz sigue en paro. Santa Cruz no empezó las clases, empezaron las ¿no? Cuando a clases. veces pensamos... Meses, ¿eh? Meses. No, todo el año. Todo el año. Todo el año, año, ¿no? Unieron las Empezaron. vacaciones de verano con las vacaciones de invierno. Es cierto, sí. No hubo clase en el medio. Eso es grave, gravísimo. Gravísimo. Increíble. Héctor, ¿por qué te dicen, ¿te puedo tutear, Toti? Sí. Yo no, porque soy provinciano y me... Bueno, a mí no me molesta. Toti, ¿por qué te dicen Toti desde chiquito en tu Desde casa? muy chico, la verdad que no tengo idea de por qué. No sabes pero por qué. De muy chiquito, muy Es chiquito. precandidato a diputado nacional por Cambiemos, provincia de Buenos Aires, nación. Sos entrerriano. Soy entrerriano de San José de Feliciano, que me dijeron cuando venía te vamos a mirar, así que... Bueno, se le manda mandamos un saludo cariño, a ¿eh? los de San José de Le mandamos un Feliciano, beso. que- Desde hace 40 años vive en La Matanza. En 2007 fue diputado nacional por la coalición cívica, provincia de Buenos Aires. En 2015 compitió junto con Lilita Carrió como precandidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabezaba Lilita. Es cierto, me acuerdo. ¿Y por qué querés volver a ser diputado, Toti? No, primero, yo soy una rareza en la política, pues yo no vengo de la política tradicional. A mí me ofrece Lilita generosamente ser candidato a diputado. Te Cuando aprecia todos mucho disputan, ella. sí, Sí, mucho, somos hermanos del alma. ¿sí? Cuando todos disputan un cargo yo no quería, digamos, ¿no? Y bueno, después me convenció la importancia que tenía entrar a la política. Hice la experiencia 2007-2011 en situación difícil de la Cámara. Ah, sí. 2007-2009 era una escribanía prácticamente. Sí, sí. 2009-2011, como perdió el kirchnerismo, entonces lo vació, digo, ¿no? Porque entonces no salían proyectos, era muy difícil ser opositor. Acompañé a Lilita y también en la política, ya después cuando ella me ofrece ser candidato a vicepresidente en la fórmula, yo que no tenía esta aspiración, ya estaba hecho en la vida en el sentido de aspiraciones políticas. Sin embargo, me parecía que la posibilidad que tenemos en Cambiemos es muy, muy importante de transformar algo que a mí me obsesiona, que es cómo hacemos para recuperar esa idea de ascenso social que se perdió en los pobres a partir de una nueva cultura de estos tiempos, que es la cultura de la sobrevivencia. Con los planes sociales, que en el momento de crisis está bien hacerlo y hay que mantenerlo, toda esa historia, se fue creando como una nueva cultura. Nosotros somos de la generación de la cultura del trabajo, Sí, sí. de la educación como herramienta para el ascenso social. Todo eso se fue perdiendo y la cultura de la sobrevivencia casi estuvo terminando en una cultura de la marginalidad. El lenguaje muchas veces, cómo se tratan. La otra vez estábamos ahí en una casa y nos decían que en el servicio penitenciario los directores, le decían mami, qué sé yo, como se dice en el barrio, que en realidad es una relación con el proveedor. Cuando le dice, papi, ¿cómo estás? O gato, ¿viste? Esto que te dice, gato. Bueno, este es el tema que hay que empezar a revertir. Y yo creo que Cambiemos una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque el Estado está llegando a esos lugares que el Estado no llegaba. Todos decían, bueno, en Fuerte Apache no se puede entrar. Y la Villa Itatí en Quilmes no se puede entrar, a Puerta Hierro en La Matanza no se puede entrar. Ahora el Estado entra y la gente está muy contenta. Uno de los programas más importantes que tiene la ¿La gestión gente de está cambio... contenta, me decís? Está contenta cuando va el Estado. Ah. Cuando va el Estado porque se saca de encima a los punteros, porque a los punteros vos le tenés que... Ellos te hacen un favor y después Claro, te piden claro, sí, cosas. sí. Que el Estado entre está muy contento, porque había también un prejuicio que decían, bueno, ahí en esos lugares no quieren el Estado. Es macana. Quieren que vaya, pero claro, quieren que vaya de esta manera, y eso construye ciudadanía. Uno de los mejores programas que tiene el Estado. ¿También la hoy es el policía Estado. entra? La policía tiene algunos problemas. Entra y reparos es ahí. cómplice en muchos casos. Pero bueno, Es cómplice. este es el tema más Eso importante terrible. que vemos, a mí me parece que valora mucho la gente. ¿Cuántos policías Acá sacó acá tenemos una gobernadora que le ha metido mano a eso. Espera, Toti, ¿cuántos? 5.500, más de 400 presos. Hay casi 100 que tienen causas por enriquecimiento ilícito porque les pedimos la declaración jurada pública a todos.
Y en barrios como Puerta de Hierro, donde no quiero generalizar, pero también hay buena policía, Claro, no hay que buena generalizar, es policía, cierto. pero también las fuerzas federales han ayudado mucho. Gendarmería, prefectura, se han involucrado. Y cuando entra el Estado, no solo se corre el puntero, más importante que eso, se corre el narco. Y voy a dar un ejemplo que a lo mejor en estos anuncios pasa desapercibido. Hace unas semanas el Gobierno Nacional anunció unos créditos para las madres de hijos con asignación universal por hijo, de 5.000 pesos por hijo. Las familias pobres, Toti lo sabe, viven endeudadas, ¿no? Y entonces van a un comercio deportivo a comprar un par de zapatillas, ponen el DNI y lo pagan 3 veces. Esto de darles un crédito con una tasa como la que pagamos cualquiera de nosotros, porque no pueden ir a un banco, no pueden ser aceptados como clientes de un banco para un crédito, no solo les permite pagar una tasa más baja y salir del usurero. En los barrios más pobres el usurero es el narco. Claro, bueno, Esa es es el al da que el le van a crédito. pedir. O sea, Entonces es liberador porque puede mejorar su situación, pero también es liberador porque lo estamos liberando del narco. Y eso es salir de la supervivencia para pasar a la superación, de lo que siempre hablamos con Toti. Él es ejemplo porque él le ha dado trabajo a gente. Pasó de ser alguien que estaba protestando en la calle con razón en el 2001 ¿Qué tiene a una alguien que empresa generó trabajo. de tejeduría? ¿Qué Tengo tenés, Toti? tenemos ahí en, algo en el por el barrio de estilo, La ¿no? Juanita una cooperativa. Una Es cooperativa. media rara también. Nosotros somos gente rara, digamos, ¿no? Porque es una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarias que surge de nuestro origen, que era el Movimiento de Trabajadores Desocupados, y no es una cooperativa de trabajo. El trabajo viene como parte de la capacitación para el trabajo. Y tenemos emprendimiento, un taller de costura que exportó guardapolvos a Japón con Martín Churba, 100.000 remeras a Italia. Y ahora nuestro mayor desafío como emprendimiento es un call center. Tenemos un call center ¿Un call center? Sí, que presta Mirá vos. servicio a empresas. ¿Pero hace ya está en testeo de actividad? páginas. ¿Está? Sí, tiene Ajá. 30 personas trabajando muy y bien. estamos viendo a ver si se duplican. Y eso es interesante. Sos porque nosotros- empresario, Toti. No, porque yo no tengo bienes. El empresario tiene, Te es digo, dueño de las máquinas, entre de la comillas, empresa, entre comillas. sí. Vos generás eso. Yo soy un emprendedor, si Claro. me dice eso. Sos un sí. generador de Ya han esto. bancarizado mucha gente. Impresionante. Ahí también tenemos en el barrio una sucursal del Banco Santander, el principal banco privado en la Argentina, Sí, en sí. el barrio de La Juanita. Bueno, se presta servicio el call center al banco, a La la Juanita está en La Nación. Matanza, ¿no? En La Matanza, en La Ferrere. En La Ferrere, Es un ajá. barrio pobre que creció ahora bastante, tenemos bastante servicio. Todavía no me hacen la calle, el asfalto de la calle Juan B. Justo, porque ahí el municipio... Y pedíselo a la gobernadora cuando la veas. Pero Se lo ahí tiene que pedir a interviene el Magario. municipio, A Magario. A Magario, No sí. problema. Y es parte de las prácticas. ¿Por qué no hacen 6 cuadras? Nosotros estamos dispuestos a pagar, los vecinos, digo ellos, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque seguramente el crédito lo voy a llevar. Yo lo que quiero, en realidad hasta podría sacar más ventaja diciendo que vivo en el barro, qué sé yo, un diputado medio raro. Pero en realidad el tema es que así actúan con la misma perversión que uno ve también en esta crisis humanitaria en Venezuela. El tema de la política acá tiene la misma cuestión. Y yo quería responderle por qué quiero ahora ser diputado. Porque quiero acompañar a estas personas, tanto al presidente que me ganó el corazón cuando me dijo la verdad de que no podía no hacer el ordenamiento tarifario, que para nosotros fue un tarifazo y así lo dijimos, y me dijo no se puede hacer otras cosas. Un presidente que te diga eso, a mí, digo, bueno, por lo menos te dice la verdad. Y después el otro... Pero el más tema que el gradual debieron presidente- hacerlo, ¿no? Sí, Más sí, gradual bueno, nosotros le debieron pedimos, él me dijo no se puede hacer de otra manera, con lo cual le creo que sea así. La otra cuestión es que es un presidente que ha dicho de que hay que evaluar al término de su mandato si bajó o no bajó la pobreza, con lo cual ese va a ser el parámetro si hizo un buen gobierno o no. Eso es interesante. Y después tenemos una gobernadora que tiene una valentía, un coraje, ¿Quién? porque no alcanza solamente la decisión política. Por mucho dice, bueno, ahora vamos a combatir. Después hay que ponerle el cuerpo, y yo sé de eso. Ahora, Toti, lo que Está decías chupando las recién- medias. gobernador. Sí, creo que sí, como mucha gente. Yo me animo a decirle acá. A ver, cuando, espera que Débora No, que iba a Toti decir algo. hablaba perdón. de los índices de pobreza. Yo creo que ese es el gran tema de la Argentina. Sí, Un sí. país con 30% de pobres, Yo, décima más o hoy menos. estaba es en mi casa, estaba inviable. recostada y pensaba, pero yo no puedo creer que haya
esta cantidad de pobres en un país tan rico? Es que no podés creerlo. Y fíjate, en los jóvenes eso llega casi al 50%. Es imposible. Es que la Formosa, A menos que se lo hace hayan poco. propuesto deliberadamente, Sí, sí, yo porque si coincido. no, no lo entendés. Yo creo Los que es malos así. gobiernos. Bueno, quizá Yo pudo creo haber ahora sido un sí. plan Yo creo que es perverso. así. Quizá Yo creo pudo haber es sido una un plan perversidad, perverso. es Porque perverso. Porque el muchos clientelismo construyeron está poder escondido ahí, de esa ¿no? manera. Construyen poder de esa manera. El maltrato a la gente. Pero que sometiendo a la gente, empobreciéndolos. Sí, lo maltratan. Ahora, Ay. cuando lo maltratás no pueden salir. Por eso esta es una oportunidad. Pero la clase media es una riqueza en un país. Mirá en Brasil lo que hicieron. Pero Brasil subió la clase fíjese media de que una manera desde impresionante. Ahora, lo alguno- increíble es que acá, en el gobierno de Isabel Perón, que fue un desastre, pero había un 7% de pobres. Hoy estamos en un 30%. Sí, sí, sí. Entonces, el aumento de la pobreza en la Argentina, y además, como decía Totti, antes era una pobreza digna, en el sentido de que había educación pública tan buena como la privada, y la gente que iba a la escuela pública progresaba. Hoy en día el que va a la escuela pública, lamentablemente por los malos niveles, está casi condenada pasa- a claro, permanecer. que la pobreza- Voy a ser atrevido, embajador, y le voy a corregir. No hay pobreza digna. Hay Bueno, pobres dignos. hay La pobres di- pobreza bueno, es pobres indignante dignos, digamos. siempre va en un país como Yo este. le agregaría otra categoría que me parece que es la más grave en la Argentina, que es la pobreza estructural, porque durante mucho tiempo la pobreza podía ser combatida de manera más rápida, mejorándole a la gente el nivel de ingreso. No, hoy no ahora alcanza. ahora No no alcanza, alcanza, no porque alcanza. las mediciones de pobreza hoy no son solo por nivel de ingreso, es pobreza estructural, es gente que no tiene acceso a una vivienda medianamente digna para tener una familia, agua potable, cloacas, salud, educación. No, yo Entonces, desde que tengo uso de razón, y Eso soy son grande, décadas. y desde que tengo uso de razón que escucho hablar de eso. O sea, toda mi vida, Mm. en esta provincia de Buenos Aires. es muy Desde los lamentable. conservadores. Mm. ¿eh? Pero Pero ha empeorado Pero mucho. yo creo Ha que empeorado sí, mucho. yo creo Ha que hay empeorado, una los concepción últimos años, detrás, ¿no? terrible. Cuando vos le decís a alguien que le das un beneficio, cualquiera sea, que te lo debe a vos, no porque tiene derecho, ahí empieza el problema. Porque entonces hay un trabajo sobre el miedo que continúa hoy, esto de, mirá que si no votas a este, vas a perder todo lo que tenés. Y eso que es todo lo que tenés, a veces es la diferencia entre comer y no comer. Y esto ha pasado mucho en la provincia de Buenos Aires. Con el kirchnerismo se llevó al extremo, pero en los últimos 28 años se tiene que hacer cargo el Partido Justicialista que gobernó la provincia y que la provincia no está mejor en ningún sentido, ni en las obras, ni en la pobreza, ni en cómo vive la gente, ni en la educación pública. Yo me he cansado de escuchar a los defensores de la educación pública y las escuelas primarias y secundarias perdieron chicos, las escuelas públicas. Y a Mauricio, que le decían que iba a privatizar en la ciudad, era el único del país, o uno de los pocos, donde las escuelas públicas subía la cantidad de chicos. Entonces, no es lo que decís, es lo que haces y es cómo le hablas al otro. Si le hablas de igual a igual, si realmente considerás que es igual que vos y le llevas los colchones después de la inundación y no haces nunca la obra hidráulica o le haces la obra para que no se Y inunde se va a hablar de más. las inundaciones, que nunca se solucionaron, el tema de las Bueno, pero inundaciones como en la nunca estamos provincia. haciendo las obras, Mirta, ahora Están va en haciendo las serio. obras, Estamos ¿no? haciendo 234 ¿En dónde? obras A ver, ¿en toda qué la zona? provincia. En La Plata terminamos este año. Después de lo terrible de lo que pasó el 2 de abril, en La Plata El terminamos arroyo del este gato, año. ¿lo solucionaron? El gato se va a solucionar a fines de este año. En el Arroyo Galíndez, que está en el límite de Lomas de Zamora, Lanús, Arroyo El Rey, en el río Matanza también está muy avanzada la obra hidráulica. En el Maldonado le hemos dado los fondos a la intendenta Magario para que haga el Maldonado del otro lado de la ciudad y para que no se inunde más esa zona. En el noroeste de la provincia, Pergamino, Villegas, Trenquelauquen, son todos ¿Y lugares en qué donde... plazos Junín, ustedes La podrían Picasa. decir, claro, que el problema de la inundación ya no sería tal? ¿En Depende qué plazos? obra, depende qué obra. Si uno habla de la obra del Salado, tiene que pensar por lo menos 4 años más, porque es una obra grande. Si uno habla de la cuenca de Luján, tiene que pensar 4 o 5 años. Claro. Si uno habla de la obra del Arroyo del Rey, va a estar en este mandato, La Plata va a estar a fin La de Picasa? año. La Picasa también está contemplada, la va a hacer el gobierno ¿El nacional. Berincue? Y todo no se puede, Mirta, de a No, poco. yo estoy preguntando. Pero vos, Para que usted usted sabe, me ¿cómo cuente. sabe todos los arroyos, todos los ríos? Todo sabe, ¿no? Todo. Pero Yo la- iba de chica a Berincue. Claro, claro. Es Íbamos la pri- desde mi pueblo, es desde la Villa primera vez que el Encarnación. presidente nos ha San convocado a Urbano todos los se fue. gobernadores para trabajar juntos y también tengo que decir, tanto el gobierno de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Río Negro, nos hemos puesto de acuerdo para hacer las obras. Eso tampoco... Ahí el salado, hay que prestar el salado. El salado es clave. ¿Salado qué quiere el salado? Ir al mar, quiere salir al mar. Exacto. Pero ahí están las máquinas listas, ya para empezar por una obra del gobierno nacional. Estamos esperando que baje el agua de este año, que Ajá. llovió el triple
que los años anteriores. Ahí tiene que bajar el agua para que entren las máquinas a trabajar. Bueno, me quedé sin habla porque no, estaba pensando que este gobierno tiene más presupuesto en el área social que todos los anteriores. ¿No es así? Y lo dijo el señor Toti Flores. Sí, sí, es así. Eso es otro hecho que contradice aquella propaganda ideologizada que dice que Macri solamente gobierna para los ricos. Sí. Pregunta que también le hice al presidente, porque ahora que tengo la oportunidad de hablar con él, le preguntaba todo, si le afectaba. Y me dijo, ¿cómo no me va a afectar? Sí me afecta, pero estoy un poco acostumbrado, porque también lo mismo decían cuando fui presidente de Boca. Cada vez que perdía Boca, el lunes me preguntaban, ¿se va a privatizar el fútbol? ¿No? Y yo le decía que no, 6 años. Y lo que sí me pareció que era muy interesante el concepto ese, pero yo no voy a hacer demagogia que gobierno para los pobres, yo gobierno para todos los argentinos. Para los argentinos. Y eso me pareció también importante, porque solamente la Argentina puede salir de esta situación con una política de integración social. Y generando fuentes de Y trabajo. generando porque fuentes los de trabajo planes sociales, genuinas. la verdad sí, sí, debieron sí, haber sí. sido una situación de emergencia Pero- y se multiplicaron así por es, 10 desde así el es, inicio, así bueno, es. desde la crisis de 2001 a Pero, hoy. pero fíjate vos también Se como pueden algunas convertir Carlos, en un instrumento. ¿cuándo llegarán los inversores? ¿Tenés una mínima idea? ¿Si llegarán o si han llegado ya? Bueno, llegan todo el tiempo, digamos. De hecho, en los diarios se publican todos los días nuevas inversiones. Ahora, lo que tenemos que apuntarnos es cuándo van a llegar la cantidad suficiente de inversiones para que eso pese. De hecho, en este momento... ¿Están esperando las inversiones- elecciones? Las inversiones están creciendo en este momento. Las inversiones. Las inversiones están creciendo en este momento. Ahora, no es en el nivel que necesita el país. Y ya se sabe, porque además algunos lo han manifestado explícitamente. El presidente prometió Bueno, grandes inversiones. a ver qué tal las elecciones, a ver si ustedes son los primeros en invertir. El mundo está mirándonos y está viendo... ¿Qué están esperando? si ¿Las hacemos- elecciones? ¿El Sí, sí. resultado de las elecciones? Están esperando el ¿Y resultado. qué de pasa las si pierde elecciones. Cambiemos? Y además hay otra cosa. ¿Qué pasa con nosotros los argentinos? Mirta, el costo argentino sigue siendo extraordinariamente alto. Muy alto. Entonces, los inversores piensan en eso. Sí. Comentaba el otro día un fabricante de autos, hacer un auto en México es 70% más barato que Sí, hacerlo sí, en lo leí Argentina. eso, sí, sí. Digo, Sí, sí. entonces, hacer los deberes es eso, es bajar el costo argentino Vivir en y Argentina tornarlo es más caro. competitivo. Vivir en Argentina es caro. Es muy caro, sí, sí. Igual la gran pregunta respecto de las elecciones y las inversiones, yo le agregaría que la gran pregunta es, de acuerdo al resultado electoral, si el gobierno logra, yo creo que va a nacionalizar el resultado, me parece que la expectativa está puesta en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, donde el gobierno tiene expectativas de hacer una buena elección y nacionalizarla, porque Cristina puede hacer una muy buena elección en provincia de Buenos Aires, pero se presenta la unidad ciudadana de Cristina solamente en 6 distritos del país. La gran pregunta es qué va a pasar con otros temas que el gobierno tiene en carpeta, la reforma laboral, la reforma judicial, Sí, sí, la sí. reforma impositiva. Los impuestos que son terribles. Yo creo que Altísimos. Eso aparentemente viene el año que viene, o se sin empieza duda, a nosotros nos discutir. convocaron ya principios de este año a todos los gobernadores para trabajar una reforma que reduzca los impuestos, justamente para que haya más trabajo. El Hay impuesto que al bajar los cheque. impuestos al trabajo, ¿no? El impuesto al cheque. lo había puesto Caballo, Caballo por una provisorio, emergencia provisorio todavía fue. está. Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo dijo? Por un año, Por creo. un año por creo que muy era, poco sí. tiempo. Ahora, lo tremendo yo creo también es el tema eleccionario, ¿no? Tener elecciones cada 2 años. Estamos No, y- permanentemente en Embajador, y elecciones. presidenciales también. Bueno, Deben por eso, hacer cada 6 por años. eso, o sí, 5 sí. años. Uruguay, por ejemplo. Sin reelección. Sí, sin reelección, Sin reelección. nunca. Uruguay, que Uruguay tiene tiene cada cada 5 años eligen del presidente de la República al último concejal. Ah, Y con una entonces reelección está bien. Pueden, En Chile no tienen. pueden gobernar No, tranquilamente, no, pero pero acá digo, se cada puede 2 tener años. perfectamente una reelección, eso no. Yo creo que va a ser seguramente tema de discusión después de esta elección, las PASO, la duración de los mandatos, Sí, porque sí. la gente, es cierto, es muy agotador. Es muy agotador. Un año sí, un año no, un año sí. De Entre hecho, las PASO parte de de lo que octubre- tenemos que explicar es lo que hicimos en 18 meses, en un año y medio. ¿No? Seguramente si hubiéramos tenido más tiempo para la elección intermedia habría más cosas que se verían avanzadas. ¿No? Creo que es un tema para discutir después de la elección. Además, Daría- María Eugenia, perdón. después de octubre, digamos, en octubre tenemos las elecciones y en marzo empieza la presidencial, porque Claro. la pre-campaña empieza en marzo Ah, no prácticamente. sé, yo en marzo voy a estar trabajando. no voy a- Igual yo creo, la verdad, que los ¿Usted no quiere políticos- ser presidenta? ¿No? No, ya lo dije, me han preguntado yo sé que lo ha muchas dicho, veces, sí, lo sí. dije muchas veces. ¿Sabe por qué? Pero el público Mirta? se renueva. Porque es verdad, pero lo digo de nuevo, porque
los bonaerenses sufrieron mucho teniendo gobernadores que querían ser presidentes. Sí, sí. Y no peleaban por ellos porque Pero estaban... ninguno lo logró, ¿no? Menos Dualde, me parece. Dualde, sí. Bueno, Dualde, pero no por la vía electoral. No por el la Congreso. elección, Pero por si no, votos. fíjese las alternativas que tenemos hoy frente a este equipo que presentamos a la gente, todos candidatos que quieren ser presidentes. Cristina quiere volver, Sergio Massa quiere ser presidente, Randazzo quiere ser presidente y no quiso ser gobernador. Los bonaerenses necesitan a alguien que los quiera y los defienda en serio a ellos, que no se preocupe por quedar bien con otros gobernadores, con otra gente, y que haga el trabajo que tiene que hacer. Así que yo estoy muy contenta y muy honrada de estar en este lugar. ¿Hacemos como que le creemos, Mirta? No, sí, Es yo le verdad, creo, es sí, sí. verdad. Sí, porque lo ha dicho Yo no. ya varias veces. Es verdad, No, es sí, yo le creo, sí. Voy a tener un montón de programas, cualquier cosa en mi tienda. No, yo le he visto varios programas que le han hecho la misma pregunta, así que si quiere ser candidata, si quiere ser presidenta, y lo niega terminantemente. Igual la verdad que es una campaña, a mi modo de ver, tan vacía de contenido que a mí me parecería fantástico que todas las fuerzas políticas digan ahora, antes de que nosotros, los ciudadanos, vayamos a votar, ¿qué van a hacer con la reforma impositiva? ¿Qué nos propone? Porque nos dicen después de la elección, yo quiero saberlo antes de votar. ¿Qué van a hacer con la reforma de la justicia? Quiero saberlo antes de votar. ¿Qué van a hacer con la reforma laboral? Me gustaría saberlo antes de votar. Y la campaña parece muy vacía de contenido. No, y se basan en atacar, ¿no? En atacar al contrario. Sí, y la verdad sería muy interesante para los ciudadanos a la hora de elegir conocer los temas de los cuales van a tener modificada su vida cotidiana de aquí al futuro, ¿no? Además hay una candidata que no habla, No. prácticamente. Hace hablar a los demás, pero no habla. Se ¿Por dura qué creen barbanizo. ustedes que se presenta Cristina como candidata? ¿Por fueros? ¿Por los fueros será? Yo creo que Cristina tiene una necesidad de poder, pero además creo que está muy preocupada por su hijo, por la situación de su hijo Máximo Kirchner, la Y verdad. por algunas causas, ¿no? Tesur y... No, los sauces la peor. Los sauces. Los sauces, en no mi es la caso, peor, sí. ¿no? La más seria. Bueno, Más le ahí preocupa. uno se pregunta también por qué, por ejemplo, el kirchnerismo todavía pelea en el Consejo de la Magistratura para conservar su mayoría, por qué el camarista Freiler, que tiene un enriquecimiento que no puede probar, Impresionante, los autos que tiene. Porque una esa Cámara... Autos, departamentos, Autos de- barcos, La mansión en quintas, Olivos, sí. Bueno, porque... empresas, bancos, Claro, digo. pero ese camarista, por Ahorra ejemplo, mucho. podría definir si Financiera. Cristina queda con las tipificaciones, digamos, de delito que tiene, que es traición a la patria, asociación ilícita, que son muy graves, o se puede cambiar la carátula simplemente por malversación de fondos públicos, etcétera. Entonces, es importante seguir manteniendo el poder, a mi modo de ver, de Cristina, para también decirle a la justicia: todavía tengo ese poder y las causas sigan avanzando a ¿Qué modo pasa lento. con la justicia en Pero hay Argentina, algo Carlos? interesante, Mirta, perdón, que me parece que no lo hemos visto en la candidatura de Cristina. Cristina, cuando pierde las elecciones, bueno, pierde Scioli, era su candidato, ella dice en el famoso discurso aquel, unas horas antes de dejar el poder, prácticamente declara inválidas las elecciones porque la gente ha sido engañada por los poderes Los medios corporativos, hegemónicos. por los medios hegemónicos, y ella casi se va del sistema, ella se niega a transmitir los atributos de mando al presidente Macri, se recluye en el sur y manda a su gente a tirotear al gobierno, a boicotear al gobierno. A ver, es interesante porque se fue del sistema. Durante unos meses ella apostó a otra cosa, se fue de la democracia. ¿Qué significa la vuelta de ella a una candidatura? Bueno, agachó la cabeza y está volviendo al sistema. Está postulándose a una banca, estaba postulándose al club del helicóptero y ahora está apostando, me parece que ha vuelto al sistema. Un amigo mío, cuando le contaba yo el otro día esta teoría, me decía, pero vamos a ver, por ahí boicotea el sistema desde adentro. No lo sé, pero ella se había apartado del sistema y ahora ha vuelto. Eso me parece que es positivo para el país. Bueno, hay que ver... ¿Ella puede ganar la senaduría? Es muy probable, Ayer porque probable. entran 3 senadores. Hay Dos tres. por la Dos por mayoría, la- dos por la dos mayoría por y la uno por la mayoría y uno minoría. por la minoría. El que Pero sale ayer tercero escuché algo fuera. por radio, no me acuerdo quién, mira, yo escucho tanta radio, veo tanta televisión y leo tanto que por ahí hay un exceso de información, pero que ella quisiera ser presidenta del Senado, porque de ahí a la presidencia es un paso. En la línea de sucesión La presidencial. línea de dice sucesión, usted. claro. Bueno, difícil. Tiene que conseguir los votos, ¿no? Difícil, Tiene que sí. conseguir los votos. Yo no Para creo que eso los el resto de senadores peronistas senadores. la apoyan. Lo que pasa es que ahí en el Senado tiene una visibilidad interesante, Me tiene un abrieron bloque, una tiene un bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto más unido, Sí, con sí. diputados está más fragmentado, ¿no? Pero Pichetto, que era tan defensor de ella, ¿no? Que estaba tan a favor,
y cuando no le aprobaban una ley se ponía tan nervioso. Igual los senadores responden a los gobernadores. Claro, ¿sabes? responden a los Gobernadores gobernadores. No están queriendo saber nada de que ¿No ella, quiere una pausa? Sí. del regreso de ella y que ella comande el Senado. Así que Tengo que ir a una pausa, señor. no lo va a tener tan fácil. No sabía que lo estaba diciendo mal. Estoy en el aire. Metrobús, el Metrobús, estábamos hablando recién. Llega La Matanza. Sí, sí. La verdad que cambió la vida a los que vivimos Sí. en La Ferrera y Catán, no solamente por el acortamiento del tiempo del viaje y el ordenamiento, porque también es mayor seguridad. Ahora el colectivo no te atraviesa adelante ni a... Pero la intendenta estaba enojada, dijo que Magario dijo que no llegaba, que no era suficiente, que no llegaba hasta un punto determinado, porque ahí se angostaba mucho la calle y no podía. Bueno, pero a mí me pasar. parece... sí, y yo además creo se que es arrogó una como obra. si lo hubiera hecho ella, ¿no? Yo creo Magario. que eso Se opuso al es parte. principio. Había un gran letrero, Claro, ella yo no- vi el gran Era letrero. una razón electoral. Ella no quería que en un año electoral el gobierno se luciera, digamos, el gobierno nacional o provincial se lucieran con una obra de esta naturaleza. Y que es una obra que a la gente le gusta. Digo, básicamente le... Disculpe, intendenta, ¿no? Pero no es obra de la intendencia, es una obra de... Y de transporte, cuando el aparecieron los ministerio. carteles de Presidencia de la Nación que anunciaban la construcción y después, ya cuando se había concluido la inauguración, esos carteles fueron derrumbados, fueron tirados abajo por la intendenta Magario y sembró el partido de carteles donde dice una obra para todos los vecinos, Intendencia Magario. Y ella se opuso a la construcción, es una cosa tremenda. Mira, Mirta, yo creo que de eso es lo que la gente está harta, no quiere más esa forma de hacer política, porque era una obra buena para la gente, inclusive la gente que lo vota masivamente a Magario en estas sí. localidades de La Ferrera y Catán. La verdad que es inexplicable, salvo esta cuestión de que ella no quiere dejar nada librado al azar y nada que de alguna manera sea un rédito para la nación o provincia. Y esa forma de hacer política, esa es la forma de dominación. La gente, yo creo que también en estas elecciones va a votar tratando de salirse de esa situación. Ha sido muy maltratada, pero como todas las personas maltratadas, uno tiene mucho miedo de romper esa ligazón. Tiene que aparecer alguna persona o fuerza que le dé seguridad del otro lado. Es cuando uno en cualquier hogar de pronto encuentra que alguien lo maltrata, si viene alguien de afuera y le dice lo que tiene que hacer y de pronto empieza a tener confianza, yo creo que en ese sentido Cambiemos está jugando un rol en ese sentido para la liberación de los pobres. A mí me parece que es muy, muy importante lo que hagamos. Y la forma de hacer política tratando de usufructuar obras que son de todo y que benefician a todos, me parece que eso es una forma de hacer político que está terminando. ¿Qué población tiene La Matanza actualmente? Alrededor de 2 millones de 2 habitantes. millones, ¿no? Sí, sí. Un poquito más de 2 millones a esa altura. Sí, Dos sí, y sí, algo, ya 2 millones y algo yo leí. No hay datos certeros. No, porque la sí última es una- medición es del censo del 2010. Es mucha Eran gente, 1.800.000. muchísima Como gente. distrito electoral es clave, por eso muchas veces Claro. se decía el que gana La Matanza Siempre gana la se provincia. dijo, el que Bueno, gana Es un La millón de Matanza votos gana la más o menos provincia. la Matanza. Y no sé qué pasó con el proyecto para dividirla. dividirla, ¿no? Nosotros en el 2015 no la ganamos y ganaron. ganamos la provincia Claro. igual. Hicimos una buena elección. La verdad que sin duda un municipio es un municipio mucho más grande que muchas provincias del país, ¿no? Y yo creo que hay que Es dar la un cuarta, debate. María Eugenia, es la cuarta en Sección. población, es la cuarta provincia, 4 distritos después de Capital. Córdoba, Córdoba. Santa Fe, viene La Matanza. Y Un creo partido. sí que yo preferí postergar esa discusión para después de la elección, porque me parecía que se iba a malentender, se iba a interpretar como algo en contra de un distrito que estaba gobernado por alguien que no pertenece a Cambiemos, pero creo que es un debate que hay que dar. El Partido Renovador tiene que presentó un votar proyecto. la legislatura. Legislatura de la provincia, cuando uno piensa por qué queremos, ¿no?, agrandar este equipo con gente que vaya al Congreso y a la legislatura, hay que discutir las leyes de víctimas que mandamos a la legislatura para que los familiares de víctimas de delitos sean más partícipes del proceso penal y estén mejor informados y no pueda salir tanta gente tan rápido. O también dar la pelea vos hablabas de la justicia, cómo se eligen los jueces de la provincia, que se elijan por mérito y que no se elijan por política. Y hay que cambiar el sistema que elegimos a los jueces, porque después esos jueces son a los que le reclamamos justicia. Bueno, hay mucha pelea para dar todavía en esos lugares y necesitamos ser más, necesitamos ser más. El otro día escuché a una persona que decía, pero ¿cómo van a venir capitales si la gobernadora de la principal provincia del país, de la provincia de Buenos Aires, vive en una unidad militar?
¿Y cómo iban a venir antes si sabían que estaba lleno de mafias y tenían un poder político que no las combatía o que era cómplice? Yo diría todo lo contrario. Todo el mundo sabe porque yo vivo en una base militar. Y lo hago porque... Se refería a la seguridad. Porque luego. me enfrenté a muchas cosas que nadie había enfrentado, el juego ilegal, el narcotráfico. La gente lo ve, Mirta, ve que tiramos el búnker abajo. Eso antes no pasaba. ¿Qué es lo peor de la provincia? ¿Qué es? ¿La prostitución? No, el narcotráfico. Juego, sin narcotráfico, duda. El narcotráfico. Yo también he combatido mucho el juego legal e ilegal porque yo sé que es muy difícil para muchas familias tener un ludópata en la familia y que es muy tremendo que la gente a veces se gaste lo que no tiene en un bingo o en un casino. Pero más allá de eso, la droga es lo peor, porque la droga no solamente por lo que le hacen nuestros hijos, sino porque en los lugares más pobres a los chicos no solo los hace consumir, los convierte en soldaditos y les acorta la expectativa de vida. Entonces, meternos en estos barrios, meternos en Puerta de Hierro, meternos en Itatí, meternos en la Carlos Gardel en Morón, meternos en lugares donde nadie se metía, no es solamente un tema de integrar y de que el Estado llegue, es también poder salvarle la vida a esos chicos. Ahora, me decían la vez pasada en Rosario que uno de estos soldaditos sacaba 20.000 pesos por mes y además el prestigio social, pongámoslo así, de estar armado en su medio. ¿Cómo combatís eso? Es muy difícil, ¿no? Tenés que ir por la cabeza de la banda que no está en el barrio. Claro. Porque la cabeza de la banda tiene un accionar muy perverso. Lo que hace es que ese chico crea que puede tener mucha plata y crecer. Y cuando le empieza a competir, lo mata. Lo matan. Lo mata. Sí. Entonces, tenés que ir por los que están afuera del barrio, no por los que están adentro. La semana pasada agarramos al que manejaba la droga en Carlos Gardel en Morón, porque es un lugar que conozco bien, pero lo mismo hicimos en Budge, lo mismo hicimos en La Matanza, en muchos lugares. Está cayendo gente, y está cayendo gente que no son perejiles, se decomisa droga como nunca. Sí, sí. Cada dosis que nosotros sacamos de la calle es una dosis que no le llega a un chico. Pero María Eugenia, ¿no? si vamos a la frontera norte del país, hablando de Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, es una frontera totalmente permeable al narcotráfico. Ya no. Formosa, 750 kilómetros, la acabo de recorrer. Digo, eso es tremendo, porque no hay forma todavía, es muy difícil combatir con, y entre otras cosas, porque se está sembrando mucha marihuana, por ejemplo, en Paraguay, y entra la frontera, esos 750 kilómetros que hay en Formosa, de frontera con Paraguay, es una frontera muy descuidada, se pasa casi caminando, porque está el río Pilcomayo, que es un hilito y en muchos tramos está seco, y tendrías que poner el ejército entero ahí más o menos para controlar esa frontera. No, además, Carlos, es un tema de muchísimos ¿Y años. qué ¿no? opinan de Uruguay que permite la marihuana medicinal, no? No, el consumo de cannabis El también. consumo de No, cannabis, consumo ¿no? de También. cannabis también, sí. Así, el de cannabis, no sé, yo al principio pensé que era la medicinal, sí, la de cannabis directamente, pero se quedaron sin material. Bueno, solo el tiempo Llegó un dirá momento si que es se agotó. exitosa o no la Sí, experiencia, hay que ver. porque sería contrafáctico decir si va a dar o no buenos resultados respecto de la salud pública en primer lugar y del tráfico en segundo lugar. Acá sí se votó la ley de cannabis medicinal y hoy se quejaban los familiares y está bueno que esté la gobernadora porque el clamor, Ministerio para de Salud todavía no lo reglamentó y pasaron los 90 días. hay Son un mamás clamor, de yo recibí chiquitos varias con epilepsia refractaria, varias con cartas síndrome de recibí Tourette, pidiendo, sí. sí. Estamos reglamentando, va a salir dentro de poco, pero sí también decir que en nuestro caso, cuando uno habla con los curas villeros que están trabajando, con las madres del Paco, con los chicos que han caído, no es un buen mensaje la despenalización, porque la marihuana es droga de inicio. No es que te fumas un porro y no pasa nada. Eso después te lleva a consumir otras sustancias, sobre todo cuando estás solo, cuando no hay familia, cuando no hay escuela, cuando no hay nadie que te acompañe. Entonces el mensaje de que no pasa nada, el alcohol es legal y hoy tenemos un grave problema con el alcohol Sí, es y cierto. los adolescentes. En los adolescentes, sí. Un grave problema, Es cierto. todavía peor que con el consumo ¿Vas de a prohibir el marihuana. alcohol? No, no lo voy a prohibir. No lo voy a La ley prohibir, pero seca. sí lo marco como una La ley necesidad de estar más cerca de los chicos y de entender que el mensaje de no pasa nada es el peor mensaje que hoy les podemos dar.
Vos hablabas de la frontera norte, vos fijate en Corrientes lo que pasaba con el... En Villa Itatí. En Villa Itatí. Todo- por Ah, a ver, sí. tenemos No, la narcoestados. familia- No, en Itatí. En Itatí, perdón, en Itatí. El intendente, el viceintendente, sí, el jefe todos, de la policía, todos. la sobrina del Sí, intendente, es cierto. todos en una causa. La prefectura, la policía. Una narco Pero yo fui a hacer municipalidad. una nota ahí precisamente cuando... Vos estás apareció el- haciendo unas notas, ¿no, Carlos? Así yo por el interior de nuestro país. Sí, sí. Sí, empezamos en enero, Sí. una idea del diario de ocuparnos de, por decirlo así, el país que no miramos. ¿Te acuerdas de aquel viejo Sí, como programa de no, sí, el televisión? país que no miramos. Bueno, esa serie empezó llamándose Retratos de la Argentina Profunda y la idea es mostrar esto, estas cosas. Por eso fui a Itatí, por ejemplo, a Formosa, La Matanza, el tren Belgrano Carga, que es una historia increíble, ¿no? Uy, el verano carga. Dios. Que tarda, ¿cuánto Verano tarda? No en sé, llegar no sé, no sé. desde Jujuy hasta Buenos Aires. A la 2 mesa días, del 2 mundo. días, ¿Cuánto tarda? 48 horas, no sé. Una exageración. 22 días. 22 días. No puede ser. China acaba de inaugurar un tren que Sí, va sí, de sí. Beijing a Europa en 16 días. 16 días. Hizo el tramo Pekín-Londres y lo hizo en menos tiempo. Sí. Y es un trayecto muchísimo más largo. Mucho más largo, sí. Y el Belgrano Carga. Bueno, sí, estoy con esas notas y estando ahí en Corrientes fue para ver el tema de Itatí, porque esta típica simplificación argentina. ¿Qué problema Itatí? Tenemos la narcociudad, como decían, narcopueblo, Itatí. En realidad cuando vas te das cuenta que el problema no es Itatí, el problema no es Corrientes, el problema es el norte argentino. Claro. Quedó, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, desmanteló las fronteras. Uno dice, mala política, complicidad, no lo sé, pero desmanteló las fronteras y desde entonces son fronteras, como decía antes, totalmente permeables. Y los radares, que va a llevar mucho tiempo los radares proteger. y las pistas clandestinas, ¿qué pasó con todo eso? Eso sigue existiendo. Es cierto que hay bastante más decomisos, es cierto, también lo vi en Formosa, donde también hay muchísimas sospechas de que el gobierno de Gilles Infran, que gobierna allí desde hace 22 años. 22 años que está ahí Francis. Bueno, Impresionante. también, de hecho, ha habido mucho más decomisos ahora, cuando cambiaron las autoridades, el gobierno nacional, que antes. Y se decía que hay muchas sospechas respecto del gobierno de Infran. En noviembre del año pasado se descubrió una carga de 3,5 toneladas de marihuana en un camión de Zapallitos, recordarán el caso. Sí, sí, sí. Bueno, la dueña del camión era una sobrina del gobernador. Es cierto, sí lo leí en los diarios. Bueno, sí, y hubo sí, sí. un funcionario que tenía en un campo, uno de los también decomisos más importantes, si no me equivoco, en ese caso Sí. era de cocaína, fue preso por ese hecho y cuando salió en libertad lo nombró nuevamente Insfran como funcionario. Sí, sí, como un asesor. Y había una pista clandestina, además lindera este campo, que bueno, lo descubrieron en una investigación por narcotráfico. tengo También que un ir- tengo que ir a la funcionario del pausa. gobierno de Infran involucrado en un decomiso. El que volcó con el auto. El que volcó con el Pero auto. mire, la El que justicia volcó no con el actúa. auto. Mire lo que pasó con Vudú ayer. Mire lo que pasó. Mirta, termino había prescripto ya esta historia la causa. del auto porque Sí. es increíble. Porque empezó a perseguir la policía, encontraron el auto dado vuelta, lleno de cocaína. Fueron detenidos. Cuando el abogado defensor de los narcotraficantes tuvo que alegar algo, dijo, tuvieron mucha mala suerte y el auto cayó justo arriba de un cargamento de Casualmente estaba Qué ahí. gracioso por ridículo. María Eugenia, ¿y qué significó para usted haber sido elegida como una de las mujeres más honestas de la Argentina? De la revista Noticias, ¿no? En primer lugar, Lilita Carrió y segunda, María Eugenia Vidal. Bueno, la ¿Yo saben qué honestidad puesto salí? 17. debería antes. No, pero entre 100 está bien. Está muy bien, pero Está muy bien. yo creo igual, Mirta, que es Ya voy, triste querida. también que la honestidad sea algo Sí, ¿no? una a virtud, destacar. sí, sí, es sí, algo sí. que de todos Sí. deberíamos Debería tener, estar, ¿no? ¿verdad? Es una persona honesta. Sí, tiene que ser honesta, seguro, seguro. Una buena noticia, acaban de trasladar a Leopoldo López a su casa, ¿eh? Estamos hablando de Caracas, Venezuela. Al exalcalde Ledesma lo trasladaron ayer, ¿no? Bueno, buena noticia. Y en el brindis, tenemos que hacer un brindis, señores. Y en el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de bodega privada. Para un momento especial, un espumante único. Esa era la locutora Adriana. Bodega Privada Colección. Probar para creer.
Gobernador. No, gobernador no. Embajador, perdón. Embajador. La salud. Tenés que mostrar la ropa. Sí. Carlos, Toti. Sí. Salud. Bueno, convénzanos en un minuto por qué hay que votar al Cambiemos y convenza a los indecisos. Primero le quiero decir a los bonaerenses gracias, porque la verdad que en este año y medio, el otro día le decía a unos vecinos, han sido como un bastón. Para mí han sido un sostén en muchas peleas difíciles. Y decirles que somos un equipo de gente, buena gente, honesta, que tiene buenas intenciones, que puede mostrarse tal cual es y hacer por eso justo salir a la calle y tocar el timbre, que el cambio empezó con estas peleas que nadie había dado nunca, empezó con las obras que están en todos los municipios de la provincia, empezó con el SAME, que hay 7 millones de personas que antes no tenían y hoy lo tienen, con el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes. Y también sé, porque salimos a la calle todos los días, que hay gente que todavía la está pasando mal y que tuvo un año y medio difícil. Pequeños comerciantes, trabajadores de clase media, que les impactó el bolsillo. Lo que les quiero decir a ellos es, arrancó el trabajo, arrancó el crédito hipotecario, está bajando la inflación, vamos a estar mejor. Con la misma confianza que les dije que se podían dar esas peleas hace un año y medio, les digo hoy que esto se va a mejorar, y que va a llegar para todos y que no gane el miedo, que no gane la frustración otra vez, que apuesten a la esperanza como apostaron en el 2015. Bueno, muy bien, yo lo aplaudo, muy Gracias. bien, muy bien. Aplaudan, chicos, es bueno, es muy lindo lo que dijo. Es muy lindo, fe, esperanza, hoy parezco Scioli. Mejor no. Y creíble. Bueno, cada uno tiene... tenés que mostrar la ropa. Sí, lo hacemos rapidito porque lo merece, Sí, lo qué merece lindo Claudio vestido. Cosano, porque este vestido es divino, así que le agradezco a Claudio, es de Qué la figura nueva que colección tiene. de Cosano, es precioso, blanco y negro. ¿Quién te peinó? Ahí les muestro que una falda muy linda. Me peinó la gente de Leo Paparella, la sucursal de San Isidro, me maquilló Irene Arcieri y gracias también a la gente de América, que me permitió venir, a Liliana Parodi, a mis compañeros de Intratables, a Santiago del Moro, para todos ellos. Yo a Santiago le mando un beso también, todo mi cariño. Muy mona. Para la jaula de la moda es esto, ¿eh? Es verdad, para la Acabas de jaula. mostrar. Usted, gobernadora, no quiere, ¿no? No muestro. Pero está muy canchera, debiera Ya me mostrarlo. dijo, Ya le dije al principio. Si Mirta aprueba, vale ¿No doble. quiere mostrar un poquito? No, No, no me quiere. da. Bueno, cada uno tiene su reloj. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, embajador. gracias. Muchas gracias, Débora. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Mirta. Muchas gracias, Toti. Un placer y gracias, gobernadora, tenerlos aquí. ¿Eh? Bueno, muestren su reloj cada uno. No, este es para usted. Debe tener varios míos. Tengo el ¿eh? último. Ah, mire, es Este es el cierto, último. es cierto, sí. Ahora, a ver qué le ha tocado. Mire este, qué lindo, Muy ¿eh? lindo, hermoso. Qué lindo, precioso. Precioso. ¿Se vio la marca, señor cameraman? A ver, espere que a veces se ve que no se puede leer. Ay, qué lindo, lindísimo. Bueno, señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Y recuerden que este programa trae suerte. Mañana con nosotros, Adrián Suárez, Julieta Díaz, Rodrigo de la Serna, Francisco Olivera, Marcos Carnevale y Horacio Rodríguez Larreta, que nos va a contar qué va a pasar con la avenida Corrientes, que la van a hacer peatonal. Y hay gente que está a favor y gente que está en contra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Buena suerte. Buena suerte, gobernadora. Y los espero mañana a la 1:15 de la tarde y prendete a la Chiqui, prendete al 13. Sí, señor.